Olá, bendiciones. Empezamos ahora nuestra clase número 2 de Relaciones Humanas y seguimos aquí estudiando de los temperamentos. En la clase número 1 finalizamos hablando de los dos primeros temperamentos básicos según la clasificación de Hipócrates, que es el temperamento sanguíneo y el temperamento colérico. Hoy día vamos a empezar entonces conociendo las características del temperamento llamado melancólico. Se habla de temperamento negro u oscuro para definirse al melancólico. Es el más raro de todos los temperamentos porque es un perfeccionista analítico con tendencia al autosacrificio y emocionalmente hipersensible. Nadie como él para apreciar las artes. Inclinado por naturaleza a ser introvertido, su humor es cambiante porque habitualmente lo dominan sus emociones. A veces su disposición de ánimo lo lleva hasta el éxtasis y lo hace actuar como un extrovertido. Pero en otras ocasiones anda triste y deprimido y durante esos periodos se retrae y se vuelve antagónico en grado sumo. El melancólico es un amigo fiel, pero a diferencia del sanguíneo, le cuesta hacer amigos. No toma la iniciativa para saludar a la gente y espera más bien que sean las otras personas las que lo busquen a él. Tal vez sea el de conducta más responsable de todos los tipos temperamentales, porque sus tendencias perfeccionistas no le permiten desentenderse de sus obligaciones ni dejar librados a su suerte a los que dependen de él. Su natural reticencia no debe interpretarse como falta de apego a la gente. Al igual que todos nosotros, no solo aprecia a las personas, sino que anhela ser querido por ellas. El problema del melancólico es que tiene dificultad para acercarse de la gente, de entablar una conversación y de hacer amistades. Algunos desengaños que pueda haber experimentado lo hacen renuente a tomar a las personas por lo que son. Por eso se muestra desconfiado cuando la persona se le aproxima o cuando lo colman de atenciones. Su excepcional capacidad analítica le permite diagnosticar con toda precisión los obstáculos o en cuya planificación haya intervenido. Esto contrasta en forma radical con la persona colérica, que raramente se toma el trabajo de meditar con anticipación a los problemas o dificultades que pudieron presentarse posteriormente, sino que confía en su capacidad para vérselas con cualquier problema que se plantea. Esta característica lo hace reticente a iniciar algún nuevo proyecto y es capaz de provocar un conflicto con los que quieren hacerlo. Por analizar mucho, pensar mucho, antever los problemas, muchas veces es considerado un pesimista y deja de hacer cosas muchas veces porque se preocupa tanto con los posibles problemas que puedan surgir que no hace lo que podría hacer. Entonces, iniciar un nuevo proyecto es difícil y es capaz de provocar un conflicto con los que quieren hacerlo. Ocasionalmente, cuando está en una de sus venas de éxtasis emocional o de inspiración, puede crear una gran obra de arte o producir una acción genial, seguido a menudo de periodos de gran depresión. Habitualmente, el melancólico encuentra sentido a la vida a través del sacrificio personal.
Pareciera que siente el placer de estar triste y con frecuencia elige una difícil vocación que entrañe un gran sacrificio personal. Una vez tomada la decisión, tiende a ser concienzudo y persistente en la prosecución del objetivo, y es casi seguro que lo hará a la perfección. Ninguno de los tipos temperamentales tiene tanto potencial natural como el melancólico, cuando es vigorizado por el Espíritu Santo. Pertenece al grupo de los melancólicos muchos de los grandes artistas, músicos, inventores, filósofos, educadores y teóricos en general. Es interesante constatar que muchos de los más sobresalientes personajes de la Biblia eran predominantemente melancólicos o con una fuerte tendencia melancólica, tales como Moisés, Elías, Salomón, el apóstol Juan y otros. Esto según algunos estudiosos. El cuarto temperamento básico en la clasificación de Hipócrates es el temperamento llamado flemático. El flemático toma su nombre de lo que Hipócrates creyó ser el humor corporal que originaba ese temperamento calmo, sereno, lento, tranquilo y equilibrado. La vida para él resulta una experiencia feliz y sin peripecias, durante la cual procura no verse envuelto en los problemas de los demás. El flemático es tan tranquilo que muy pocas veces se irrita, no importa cuáles sean las circunstancias. Hierve solamente cuando se le somete a una altísima temperatura y por ello rara vez explota dando rienda suelta a su enojo o a su alegría. Por el contrario, ejerce un severo control sobre sus emociones. Es el único tipo temperamental consecuente en todas las ocasiones. Bajo su personalidad serena, reticente, algo tímida, se esconde una verdadera constelación de capacidades. Siente con más intensidad las emociones de lo que aparece a simple vista y tiene la aptitud de apreciar las artes y las cosas hermosas de la vida. Al flemático no le faltan amigos, porque disfruta de la compañía de las personas y posee un raro sentido del humor. Es el tipo de persona que puede provocar risotadas en una tertulia mientras él permanece impasible sin esbozar siquiera una sonrisa. Tiene desarrollada al extremo la capacidad de captar lo humorístico en otros en las cosas que hacen. Su mente ágil y de gran retentiva lo hacen en ocasiones un excelente imitador. Una de sus mayores delicias es hacer objeto de sus chanzas a los otros tipos temperamentales. Le molestan los raptos de entusiasmo inútiles y sin sentido del sanguíneo y le enoja la futilidad de tal entusiasmo. Le disgusta la triste disposición de ánimo del melancólico y procura ridicularizarlo. Le encanta echar un balde de agua fría sobre los fabulosos planes y ambiciones del colérico. Procura ser un espectador de la vida y trata de no verse envuelto o comprometido en las actividades de los demás. Y si al final alguien lo convence y logra que haga cosas que lo saquen de su rutina diaria, lo hace a disgusto. Ello no significa, sin embargo, que no comprenda la necesidad de la acción y la dificultad de los demás. Tanto él como el señor colérico ven con igual claridad la misma injusticia social, pero sus respuestas serán totalmente diferentes. El espíritu de caballero cruzado del colérico lo moverá a decir:
Designemos una comisión para organizar una campaña y hagamos algo para mejorar esta situación. El señor flemático diría más bien, ¿qué condiciones espantosas? ¿Por qué alguien no hace algo al respecto? Entonces, estas son las diferencias entre el colérico y el fleumático. El colérico quiere él mismo hacer alguna cosa. El fleumático quiere que alguien haga o solucione el problema. Él no quiere involucrarse. Habitualmente, el fleumático es una persona simpática y de buen corazón, pero rara vez revela sus verdaderos sentimientos. Pero toda vez que se siente movido a la acción, las pruebas de su extraordinaria capacidad y eficiencia aparecen. Él da pruebas de su capacidad y eficiencia. No busca espontáneamente liderazgo, pero cuando las circunstancias se lo imponen, resulta un líder sumamente capaz. Ejerce un efecto conciliador sobre los demás y es por naturaleza un pacificador. El mundo ha salido beneficiado por la presencia del benévolo y eficiente fleumático. Es un buen diplomático, contador, maestro, líder, científico y sobresale en cualquier tarea que requiera meticulosidad. Cuando conocemos los 4 temperamentos, comprendemos con toda claridad por qué las personas son individuos. No solamente existen 4 tipos temperamentales distintos que originan esas diferencias, sino que las combinaciones, mezclas y grados de temperamento multiplican las posibilidades de diferencias. Sin embargo, y a pesar de ello, la mayoría de la gente revela normas de comportamiento que indican su inclinación a un temperamento básico. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que el temperamento melancólico se expresa por una persona que aparenta ser más triste, es perfeccionista, muy analítico y que muchas veces ve mucho los problemas y por eso no toma las iniciativas para hacer las cosas. Tiene pocos amigos. El temperamento fleumático podemos decir que es aquella persona tranquila, calma, que no tiene prisa para nada, hace todo con mucha lentitud, pero es una persona divertida, alegre, pero no le gusta involucrarse en los problemas de los otros. Se queda siempre mirando y deseando que los otros hagan algo y que él no necesite hacer. Pero como hemos visto, todos los temperamentos tienen cosas muy positivas y muy buenas, así como tienen también sus debilidades. Y en todos los casos, lo que de hecho una persona necesita es exactamente el actuar del Espíritu Santo en la vida de la persona para que estos temperamentos estén a disposición de Dios para que Él pueda hacernos bendición con el temperamento que tengamos. Podemos ser bendiciones en las manos de Dios, podemos ayudar a las personas y podemos relacionarnos bien con todas las personas, independiente del temperamento que tengamos, si estamos bajo el control del Espíritu Santo. Ahí tenemos una tabla y en esta tabla entonces vemos este círculo que está dividido en 4 partes. Dentro del círculo están las debilidades de cada uno de estos 4 temperamentos básicos y afuera del círculo están las fuerzas, las fortalezas de cada uno de los temperamentos básicos. Entonces veamos aquí el temperamento sanguíneo, aquí las fortalezas, es expresivo, atento, cálido y amistoso, hablador, entusiasta y compasivo.
¿Cuáles son las debilidades del temperamento sanguíneo? Es indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico y exagerado. El temperamento colérico, aquí, las fortalezas, es voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido y líder por naturaleza. Sus debilidades, es cruel, autosuficiente, impetuoso, dominante, sarcástico, frío y no emocional, rencoroso y irascible. El temperamento melancólico, sus fortalezas, dotado, analítico, estratega, abnegado, trabajador y autodisciplinado. Sus debilidades, variable, autocontrolado, susceptible, teórico, imprescindible, crítico y negativo. El temperamento flemático, las fortalezas, tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz y organizado, práctico y humorista, calmo y plácido. Sus debilidades, sin motivación, egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso. Entonces, con esta tabla y aquí con las, en pocas palabras, las fortalezas y las debilidades de cada uno de los temperamentos, nosotros podemos nos autoanalizar y identificar cuál es nuestro temperamento dominante de estos 4 y cuáles son nuestras fortalezas naturales y cuáles son nuestras debilidades naturales. Y ahí sí debemos trabajar firme para tratar de mejorar exactamente estas partes que son débiles en uno. Por ejemplo, tenemos la debilidad de ser indisciplinados. Tenemos que nos esforzar para lograr ser disciplinados. Si somos, por ejemplo, rencorosos, entonces debemos trabajar en esta parte para que esto cambie en nuestra vida. Si somos, por ejemplo, indecisos o cobardes o ansiosos, sea cual sea la área, debemos tratar de buscar a Dios, orar antes que todo y trabajar para que estas debilidades puedan ser disminuidas o ablandadas en nuestras vidas y que las características buenas, las fortalezas, puedan sobresalirse aún más. Ahora vamos a conocer los tipos de personalidad. Ya vimos los tipos de temperamento y ya sabemos que el temperamento son las características con las cuales la persona nace. Tiene que ver con nuestra biología, son biológicas, son genéticas. Ahora vamos a ver tipos de personalidad que son el resultado de nuestro temperamento y de nuestra experiencia de vida que forma nuestro carácter y entonces resulta en la personalidad. Ahora aquí hay mucha cosa, muchas personalidades y vamos a ver simplemente a título de conocimiento y de información. Ya hemos conocido que la personalidad es la suma del temperamento y del carácter. Es el resultado de las características genéticas y adquiridas por medio de las experiencias vividas. La personalidad es la diferencia que distingue una persona de otra. Por eso no existen dos personas exactamente igual. Puede haber, por ejemplo, dos personas que tengan el mismo temperamento. Vamos imaginar aquí dos personas que tengan el temperamento colérico. Tienen el mismo temperamento, pero una de las personas, por causa de las experiencias que ha vivido, sus circunstancias,
su entorno, su cultura, hace con que esta persona sea muy fría, muy mala, muy cruel, etcétera, etcétera. O sea, las características débiles o malas de este temperamento tienen mucha evidencia. Por el contrario, la otra persona que también tiene este temperamento, pero por causa de las mismas circunstancias de vida, etcétera, etcétera, lo que sobresale son las partes buenas de este temperamento y las partes débiles casi son imperceptibles. Entonces, aún cuando dos personas tienen el mismo temperamento, la personalidad puede resultar distinta. ¿Por qué? Porque el carácter que va a ser formado de las circunstancias de la vida va a influir en este temperamento o para bien o para mal. Y lo que va a resultar va a ser la personalidad. La personalidad es el concepto que explica y posibilita ofrecer una especificación teórica del grupo de peculiaridades que tiene un sujeto que lo caracteriza y lo diferencia de los demás. En forma general, se mencionan dos características de personalidad. Las personas con personalidad introvertidas y las personas con personalidad extrovertida. Esta es una de las clasificaciones. Vamos a ver que hay varias otras clasificaciones. Entonces, esta clasificación en introvertidas y extrovertidas es la clasificación más sencilla, más simple que existe. Personas extrovertidas. Los individuos extrovertidos acostumbran ser superiores en pensar sobre la marcha y laborar en diversas actividades, tomando más peligros, se defienden mejor en sus capacidades sociales y entrenan más la asertividad. Las personas introvertidas. Es una persona tímida, se le da mejor laborar de forma más lenta y concentrada con más cuidado al detalle, la cual a veces le lleva a preocuparse por todo y es más recurrente que se den tendencias de pensamientos obsesivos. En otra oportunidad, cuando estudiamos sobre oratoria y lenguaje, vimos que hay algunos problemas que pueden dificultar la comunicación de una persona y también, obviamente, el relacionamiento, que son exactamente la vergüenza, la timidez y vimos que una de los problemas es exactamente la timidez y la introversión, la persona que es muy introvertida, muy cerrada para los otros. Entonces, podríamos definir o distinguir los extrovertidos y los introvertidos como los extrovertidos, las personas de personalidad más abierta, más receptivos, y los introvertidos, personas de personalidad más cerradas y no tan receptivos. En el mundo que vivimos culturalmente, se considera que la personalidad atrevida y social es mejor y por esa razón mucha gente retraída se siente presionada a modificar su personalidad para encajar con los estándares y se hace pasar por extrovertida, cuando muchas veces no es. Según entonces, volviendo aquí un minutito, no es que los extrovertidos son mejores y la personalidad introvertida es peor. Así como los temperamentos, también las personalidades van a tener cosas buenas y cosas malas. Ahora, cada uno debe saber y debe tratar de
mejorar, tratar de hacer con que las calidades, las cosas buenas, las características positivas siempre tengan más evidencia y sean más fuertes que las características negativas y malas, que no son buenas, porque estas características afectan a la persona y afectan a los otros. Consecuentemente, van a hacer con que los relacionamientos con las otras personas van a quedarse más complicados. Entonces, tratar siempre de poner en evidencia, de fortalecer lo que es mejor en cada personalidad, va a traer resultados también mejores cuando se trata de relacionarse con las otras personas. Y ahí tenemos aquí ahora una otra clasificación de personalidades, que es un indicador que es llamado de Myers-Briggs. Es exactamente el nombre de los estudiosos, de los psicólogos, de los científicos que por medio de los estudios llegaron a la conclusión y formalizaron 16 tipos de personalidades. Entonces, clasificaron a la gente en esos 16 tipos de personalidad. Vamos a ver entonces cuáles son. Primero, la personalidad altruista. Se trata de un tipo de personalidad que tiene aquellas personas que buscan hacer el bien ajeno sin esperar una recompensa propia. Quieren ayudar a los demás y son muy empáticos en los problemas de los demás. Ahora, una cosa antes de que sigamos adelante, que tenemos que también tener muy claro, es que una persona no se encaja en una única personalidad y punto. No. Una persona puede tener más de una de estas personalidades. Y cuando vamos a ver, uno puede pensar, yo me encajo en esta también y en esta también. Entonces vemos que aunque estos científicos establecieron 16 tipos de personalidades, una persona no es estrictamente un tipo de personalidad. Obviamente, así como el temperamento, una de esas personalidades puede sobresalirse más que las otras, pero evidentemente él también va a tener rasgos de otras personalidades que quizás no sean tan evidentes, pero van a estar presentes también, y por eso vamos a nos identificar con más de una personalidad aquí. Segundo, personalidad consejera. Este tipo de personalidad lo tienen aquellas personas que saben escuchar a los demás, a las demás, son empáticas, se preocupan por los problemas de los demás, pero tampoco descuidan su vida. Son buenas consejeras y proporcionan pautas para conseguir una vida más positiva en general. Aquí usted puede perceber que el altruista y la personalidad altruista y la personalidad consejera ya tienen aquí algunas semejanzas. Mire, el altruista quiere ayudar a los demás y son empáticos con los problemas de los demás. El consejero también, de la misma forma, se preocupa por los problemas de los demás, son empáticas y quieren ayudar, saben apuntar caminos para ayudar a los demás. El tercer tipo de personalidad, la personalidad reflexiva. Las personas que tienen ese tipo de personalidad dedican mucho tiempo a la reflexión sobre lo que ocurre en sus vidas. Intentan encontrar los errores que han cometido y reflexionan acerca de ello para mejorar en el futuro. Son muy pensativos y perfeccionistas. La personalidad pensativa. Reflexiva y pensativa parece que es la misma cosa, pero son distintos. Todos aquellos que dedican una gran cantidad de tiempo a pensar sobre los más diversos problemas y conceptos. Son personas que suelen tener una mente privilegiada
y ven el mundo desde el punto de vista muy característico y personal. Los reflexivos, entonces, se centran en pensar en sus propios problemas y errores. Los pensativos piensan en general en el mundo, tratan de buscar soluciones pensando, pero no están preocupados solamente consigo mismo. La personalidad sociable. Las personas que disfrutan rodeándose de otras, relacionándose con ellas y compartiendo su tiempo con los demás. Son muy extrovertidas y normalmente alegres. Y aquí creo que usted ya está asociando alguna cosa con algunos temperamentos, ¿cierto? Algunos temperamentos. La personalidad carismática. Todas aquellas personas que al hablar cautivan al público, dejan huella y generan admiración, influyen en los demás y saben llamar la atención a través de sus intervenciones. La personalidad del innovador. Este tipo de personalidad es propia de aquellos individuos que son altamente creativos, se anticipan a las cosas y son capaces de crear cosas nuevas gracias a su propia visión del mundo. Tienen una gran capacidad imaginativa. 8. La personalidad de liderazgo. Son personas con una mentalidad muy fuerte, no se vienen abajo ante las adversidades y sacan lo mejor de sí mismas ante cualquier problema. Son conocedoras de sus fortalezas y las potencian en todo momento. La personalidad tranquila es la personalidad de todas aquellas personas que viven en su propio mundo sin prisas, de forma relajada. Establecen sus normas y viven su vida sin importarles si otra persona comparte su misma opinión o no. 10. Personalidad protectora. Este tipo de personas tienden a olvidarse de sí mismas y centrar su visión en los demás. Disfrutan protegiendo y ayudando a los demás, pero se olvidan de cuidarse a ellas mismas. La personalidad reservada. Son individuos que tienden a la introspección. Analizan los problemas con detalle y dan soluciones sin tener en cuenta muchas veces los aspectos emocionales. Son más racionales en sus pensamientos, soluciones y comportamientos. La personalidad moral. Las personas que actúan de acuerdo a su ética y moral tienen este tipo de personalidad. Para ella es muy importante tener en cuenta este tipo de valores y actuar en consecuencia. La personalidad del animador. Este tipo de personalidad es característica de aquellos que son divertidos, risueños y que también hacen sonreír a los demás. Suelen ser el alma de la fiesta en cualquier evento que se precie. La personalidad del proveedor. Este tipo de personas suelen hacer uso de la inteligencia emocional. Son personas asertivas que ayudan a las demás, aunque manifestando también lo que opinan. La personalidad del emprendedor. Aquellos que ven oportunidades de negocio en cada cosa y se lanzan con seguridad a poner en marcha sus propios proyectos. Y, por fin, la personalidad del ejecutivo. Son aquellas personas que necesitan tener el control en todo momento y saber lo que va a ocurrir. Dirigen equipos y son muy organizados en todos los aspectos de su vida. Entonces, según esos dos científicos que mencionamos al inicio, ellos clasifican las personas por sus personalidades en estos 16 tipos de personalidad.
Y creo que usted seguramente se identificó con algunas de estas. Y como ya dijimos, una persona no es exclusivamente un tipo de personalidad, pero puede tener más de uno. Una tercera teoría de la personalidad es el del eneagrama. Vamos a ver ahora lo que es esto. Entonces ya vimos que la personalidad, la clasificación más sencilla es extrovertido y introvertido. Después tenemos la otra clasificación de estos dos caballeros que pone 16 tipos de personalidad. Y ahora vamos a ver esta tercera teoría, que es la teoría del eneagrama. En el nivel más simple de análisis, el eneagrama es una disposición de 9 tipos de personalidad en 3 tríades. Entonces, 3 grupos de 3 personalidades. Hay 3 tipos de personalidades en la tríada del sentir, 3 en la tríada del hacer y 3 en la tríada de relacionarse. Entonces, según esta teoría, las personalidades se dividen en uno de esos 3 grupos. O la persona tiene una personalidad más para el lado del sentir, o para el lado del hacer, o para el lado del relacionarse. Un de estos aspectos va a estar sobresaliendo en la persona. Y ahí vamos a imaginar una persona que esté en la tríade de relacionarse. Ahí ella va a tener 3 distintos tipos de personalidades, a donde una va a estar más en evidencia, mientras las otras van a estar más blandas en esta tríade. Cada tríade consiste en 3 tipos de personalidad que se caracterizan mejor por las ventajas y desventajas de esa tríada. Los 3 tipos de personalidad de cada tríada no son arbitrarios, o sea, no son exclusivos o no son solamente de aquella tríada. Cada tipo resulta de una dialéctica que consiste en una tesis, antítesis y síntesis de la facultad psicológica que caracteriza a esa tríada. En cada tríada, uno de los tipos sobredesarrolla la facultad característica de la tríada. Otro tipo subdesarrolla la facultad y el tercero está más fuera de contacto con la facultad. Entonces, en cada tríada vamos a ver una característica sobredesarrollada, una característica subdesarrollada y una característica que podríamos decir en medio termo más neutral, que ni está arriba ni está abajo, está en medio. En esta tríada hay 3 tipos de personalidad que son considerados tipos primarios de personalidad, porque tienen los mayores problemas y son los más bloqueados de alguna manera con el sentir, el hacer o el relacionarse. Entonces, los que van a ser más próximos por ejemplo, de la tríade del sentir o del hacer o del relacionarse, van a ser los más sobredesarrollados. Los que van a estar con mayores problemas o más bloqueados van a estar subdesarrollados. Entonces, los otros 6 tipos de personalidades restantes son los tipos secundarios. Entonces, en esta clasificación del eneagrama, una persona tiene esos 3 tipos más evidentes, sea del sentir o del hacer o del relacionarse, y los otros tipos, los otros 6 tipos sí pueden estar presentes, pero son tipos secundarios.
no tienen tanta evidencia y no están tan fuertes en este tipo de personalidad, porque están más mezclados y no tan fuera de contacto con el sentir, el hacer o el relacionarse. Sea cual sea la tríada en que esté el tipo básico de personalidad, todo el mundo tiene la capacidad de sentir, hacer y relacionarse con el ambiente. Nos convertimos en uno de los 9 tipos de personalidad porque nuestro desarrollo psicológico, comenzando en la niñez, ha dado más énfasis a una facultad que a las otras dos. Por esto, no significa que las 2 facultades restantes no sean parte de nosotros. Lo son. Y somos quienes somos porque las 3 facultades operan en un equilibrio siempre cambiante para producir nuestra personalidad. Entonces, aquí vamos a ver el tipo básico de personalidad según el eneagrama. La forma más simple de considerar el eneagrama es como una configuración de 9 tipos de personalidades distintos. Todo el mundo ha abandonado la niñez como un miembro único de uno de los tipos de personalidad y sus potenciales psicológicos se han desarrollado o deteriorado desde este punto de partida. Los tipos de personalidad y sus relaciones con los demás se pueden representar esquemáticamente. Sin embargo, hay que recalcar varios puntos más sobre el tipo básico de personalidad en sí mismo. Primero, la gente no cambia de un tipo básico de personalidad a otro. Cada persona es un individuo único dentro de ese grupo mayor y en último análisis sigue siendo este tipo por el resto de su vida. En realidad, la gente sí cambia de muchas maneras a lo largo de su vida, pero su tipo básico de personalidad no se modifica. Segundo, las descripciones de los tipos de personalidad son universales y se aplican tanto a hombres como a mujeres, ya que ningún tipo es inherentemente masculino o femenino. Y aquí vemos cómo este concepto de personalidad también tiene que ver un poco con los temperamentos, porque vemos que la personalidad es el resultado del temperamento y el carácter. Y aquí el creador de esta teoría pone la personalidad como algo fijo. Y la personalidad en verdad es el resultado. Entonces vemos cómo es, en algunos momentos es difícil de separar, de alejar lo que es temperamento, lo que es carácter y lo que es personalidad, porque en verdad esas 3 cosas hacen la persona. Y por eso muchas veces cuando se habla, se mezclan las cosas. En tercer lugar, no todo lo que hay en la descripción de su tipo básico será aplicado a usted todo el tiempo. Esto es porque la gente fluctúa entre los rasgos sanos, promedio y malsanos, que constituyen su tipo de personalidad. Por ejemplo, si usted es fundamentalmente sano, los rasgos malsanos no serán aplicables y viceversa. Sin embargo, al irse conociendo más objetivamente, reconocerá que todos los rasgos de su tipo de personalidad son genuinas tendencias inherentes a usted mismo. Entonces, aquí él va a utilizar una otra forma de clasificar la personalidad en sí, que es el sano, el malsano y lo mediano.
Entonces, cuanto más la persona está en el sano o cuanto más está en el mal sano, es como esta personalidad va a caracterizarse o evidenciarse. Y ahí puede fluctuar, en un momento estar más en el sano, en otro momento en el mal sano, como vamos a ver más adelante. Y por último, ningún tipo de personalidad es inherentemente mejor o peor que cualquier otro. Cada tipo tiene sus fortalezas y también sus debilidades particulares. Y es extremadamente útil saber cuáles son. Y otra vez, ¿por qué razón? Uno, para que nosotros mismos podamos nos conocer, nos entender y tratar de mejorar. Y segundo, para que podamos también conocer mejor y entender mejor las otras personas. Y de esta forma, nuestros relacionamientos puedan ser también más efectivos, más sanos, más equilibrados, más fructíferos y más efectivos y buenos, placerosos para la gloria del Señor. Finalizamos aquí esta clase. Bendiciones y nos vemos en la próxima clase.